A veces me hago una pregunta que suena simple, pero no lo es. ¿Qué pasaría si un solo biotopo empezara a fallar? ¿Se quedaría ahí el problema o la naturaleza entera lo sentiría? Mi nombre es Priyanka Quispe y en este cortometraje quiero responder esa duda, empezando por un biotopo tan importante como vulnerable, el acuático. Desde aquí voy a mostrar cómo, cuando este biotopo se daña, los demás, como el terrestre, el aéreo y el mixto, también cambian y muy drásticamente. Antes de entender cómo la contaminación del agua afecta a otros biotopos, primero tenemos que saber algo básico. ¿Qué son los factores abióticos? Pues los factores abióticos son los elementos no vivos del ambiente que permiten que los seres vivos existan. Son tan importantes que, si uno cambia, todo un ecosistema puede desequilibrarse. Los principales factores abióticos son la luz, que permite que las plantas realicen fotosíntesis, la temperatura, que define qué especies pueden vivir en un lugar, la concentración de sales, importante especialmente en ríos, lagos y mares, el agua, esencial para todos los seres vivos, la presión, tanto la atmósfera como la que existe bajo el agua, el suelo, que da nutrientes y soporte a las plantas y microorganismos. Cuando el biotopo acuático se contamina, estos factores empiezan a cambiar. La luz ya no penetra igual, la temperatura sube, la concentración de sales se altera, el agua pierde calidad y hasta la presión puede afectar a las especies. Y aunque parezca que todo se queda en el agua, esos cambios empiezan a influir también en la tierra, en el aire y en los biotopos donde ambos se mezclan. Así comienza un efecto de cadena que no se detiene en un solo lugar. El biotopo acuático es todo lugar donde la vida depende del agua, como por ejemplo los ríos, los mares, los lagos, las lagunas y los humedales. Aquí viven los peces, los anfibios, algas, plantas acuáticas, crustáceos y miles de seres microscópicos que mantienen el equilibrio. Pero hoy este biotopo enfrenta una problemática seria, la contaminación del agua, como por ejemplo de basuras, de químicos, de plásticos y aguas residuales. Cambian sus factores abióticos, que son la temperatura, el oxígeno, el pH, la claridad del agua y la calidad del agua. Cuando estos factores se alteran, todo el biotopo comienza a deteriorarse, y aunque parece que el daño queda aquí, en realidad es tan solo el inicio. El agua contaminada no se queda en un solo lugar. Cuando fluye hacia el suelo, afecta al biotopo terrestre. Las plantas absorben esa agua, y si está dañada, el suelo pierde nutrientes. Esto afecta a los árboles, cultivos y arbustos. Los animales que dependen de estas plantas también empiezan a sufrir. Aquí cambian factores abióticos como la humedad del suelo, la composición de la tierra y la temperatura. Lo que comenzó en el agua ya transformó el ecosistema terrestre. El biotopo aéreo parece estar lejos del agua, pero no lo está. Muchas aves dependen totalmente de los ambientes acuáticos, pues allí se alimentan, descansan y anidan. Cuando el biotopo acuático pierde peces, insectos o zonas limpias, las aves empiezan a migrar o mueren por falta de alimento. Además, cuando el agua sucia se evapora, afecta la calidad del aire. Y sin aves y sin vegetación cerca, cambia otro factor abiótico fundamental, el equilibrio del aire. El daño que comenzó en el agua ya llegó al cielo. El biotopo mixto es el punto donde el agua y la tierra se encuentran. Es uno de los ecosistemas más ricos en especies, pero también es uno de los primeros en enfermar cuando el agua está contaminada. Los humedales pierden su capacidad de filtrar. El suelo se vuelve tóxico. Las plantas semiacuáticas se debilitan y los animales que viven entre ambos ambientes desaparecen. Aquí cambian factores abióticos como la humedad, la salinidad, la luz y la temperatura. Una vez más, el daño se expande de un bosque al otro. Al principio me pregunté, ¿qué pasaría si un biotopo empezara a fallar? Y ahora lo tengo claro. Cuando un biotopo cae, los demás también lo sienten. La contaminación del agua no solo afecta al biotopo acuático, cambia la tierra, modifica el aire y destruye los espacios mixtos. Y con ellos, cambian los factores abióticos que hacen posible la vida. Mi nombre es Priyanka Quispe y espero que, después de ver este cortometraje,
podamos entender que la naturaleza funciona como una cadena, pues si rompes un eslabón, todos los demás comienzan a debilitarse. Pero si cuidamos el agua, estamos cuidando todo lo demás, como por ejemplo el suelo, el aire, las plantas, los animales y también a nosotros. El equilibrio depende de lo que hagamos hoy. Muchas gracias por ver este cortometraje sobre los biótopos. Espero que hayas disfrutado y aprendido sobre la importancia de cuidar cada ecosistema. Recuerda que la naturaleza nos necesita y que cada acción cuenta.